Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un vídeo un poco triste, un poquito para hablar más cosas malas que cosas buenas. En verdad, ha debutado España y no ha debutado en ninguno de los casos como nosotros queríamos, ni a nivel de juego ni a nivel de alineación. Ha sido un partido bastante flojo que vamos a ir viendo, vamos a ir determinando un poquito qué es lo que ha hecho que España no se muestre con una buena imagen, ya no solo por el resultado, sino por la manera de llegar a esa imagen. Y vamos a ver pues tanto el modelo de juego como las alineaciones y los cambios. Aquí tenemos en pantalla la alineación. A priori era una alineación bastante normal, bastante correcta. Sí que es verdad que bueno, ahí fallan bastante Ferran Torres y Gavi, sobre todo porque Gavi viene de lesión, no es un extremo, pero bueno, tampoco hizo el peor partido que podría haber hecho. Y el que sí que falla bastante es Ferran Torres. Ahí en ese extremo, Ferran Torres ya no es ese jugador regateador, estás jugando contra un equipo que te tiene muy encerrado en campo propio y que al final necesitas jugadores que sean más desequilibrantes, jugadores con más uno contra uno, como podría ser Dani Olmo, Víctor Muñoz, jugadores que tienes en el banquillo y que sí que encajarían mucho más en este sistema. Al final el 4-3-3, 4-2-3-1, pero que vamos a ver ahora en pantalla, pues cómo se fue desarrollando todo este sistema. Vamos a hablar primero de la fase defensiva, un poquito de lo que vimos de España, que también la verdad que me sorprendió bastante y que no vi una presión clara, no vi una idea clara de España a la hora de mostrarse, y eso también genera más dudas todavía, porque sí que es verdad que pues si te pones a ver un poquito la gente o a escuchar opiniones, Cabo Verde no juega fútbol, no jugaba nada, pero Cabo Verde hay momentos del partido en el que a España le toca la bola y por ejemplo los últimos 10 minutos de partido Cabo Verde tiene varias ocasiones en las que a España le hace sufrir y que incluso tiene un córner que le podría haber costado el gol. Aquí vemos un poco cómo se estructuraba España. Lo que hacía era que se colocaba en ese 4-4-2 en rombo, muchas veces era el 4-4-2 en línea directamente. Cuando hacía el 4-4-2 en línea, Cabo Verde encontraba muy fácil al pivote y eso hacía que a España en ciertos momentos del partido incluso le costara recuperar el balón y no pudiera volver a atacar, y aquí estuvo bastante flojo. ¿Qué era lo que hacía? Pues Pedri, que jugó como media punta más que como pivote o interior, jugó siendo ese media punta que normalmente había sido Dani Olmo aquí en España o incluso Gavi, era más ese media punta que se ponía como segundo punta con Oyarzabal, iban a presionar. Luego Gavi y Ferran Torres se metían como interiores, ya os digo, cuando era línea de 4, pues la línea de 4 normal, pero cuando hacían el rombo se metían como interiores, y luego Fabián y Rodri, uno como pivote y el otro como media punta. Aquí vemos esta imagen de la primera parte donde vemos bien claro ese 4-4-2, fijaros que aquí la presión de España no es realmente alta, aquí la verdad que estructuralmente estaba bastante bien, pero no se vio esa presión intensa, esa presión donde Cabo Verde se veía superada y tenía que regalar el balón, sino que hay momentos del partido, incluso creo que es esta imagen, aquí del minuto 6 al minuto 7, Cabo Verde casi que constantemente tiene el balón y te está tocando de lado a lado y España no consigue robar el balón. Y aquí esta imagen, sobre todo a nivel estructural, como vemos ese 4-4-2 con Rodri de pivote y Fabián de media punta. Aquí lo que os comentaba, otro momento de la fase del partido, aquí España parece que cambia completamente la presión, se mete en ese 4-4-2, y aquí Cabo Verde hubo un momento del partido en eso, en el que encontraba muy fácil de lado a lado. Yo creo que esto tiene que determinar bien cómo presionar y hacer una presión mucho más intensa, porque es verdad que al principio del partido roba algún balón, Cabo Verde en salida de balón comete algún error que incluso a España le da alguna transición en primera parte, pero no se vio ese dominio, esa fuerza física que nos tendría que haber dado mucho más, sobre todo a la hora de que Cabo Verde recuperara el balón y nosotros sentirnos mucho más cómodos. Y aquí para acabar, pues la otra variante de lo que ha tenido España en esta presión, por eso digo que no ha habido un claro ejemplo de cómo quiere presionar España. Aquí está en un 4-2-3-1, aquí Pedri está directamente con el pivote, Oyarzabal presiona a los dos centrales y España bien cerradita. Entonces yo creo que aquí hay que determinar bien cómo quiere defender Luis de la Fuente y empezar a trabajar en un sistema claro, porque al final si no los equipos te van a empezar a encontrar mucho por dentro. Sí que es verdad que ahora pues tenemos un grupo en el que a priori los equipos no te van a jugar mucho al fútbol, pero si queremos tener opciones a estar en la fase final del torneo, necesitaremos una idea muy clara de presión y ser mucho más contundentes. Ahora sí, vamos a la crema de este vídeo, a la fase ofensiva de España y donde realmente está el problema de España. O sea, tienes el balón un 75 o 70% del partido y no eres capaz ya no solo de marcar gol, porque al final, oye, igual el portero del equipo rival se hace el partido de su vida, te mete 30 paradas increíbles y no solo puedes aplaudir, pero realmente hizo 7 paradas. No hay un avasallamiento de España
a lo que es la portería rival. Sí que tienes el balón todo el rato en campo contrario, pero no avasallas la portería del equipo rival. Aquí vemos un poquito cómo se estructuraba hacia este 3-2-5 con 5 jugadores por dentro y 2 carrileros bien abiertos. Rodri variaba bastante entre meterse como pivote en salida de 3 o ya meterse con Pedri y con Fabián en ese 2-3-3 con 2 jugadores por fuera, que ahora lo veremos en vídeo. Y bueno, a nivel estructural, pues oye, te puede parecer muy bien porque al final Gavi por dentro, Ferran Torres y Marcos Llorente iban rotando bastante, con lo cual a priori esto no suena mal lo que estamos viendo aquí en pantalla, no tiene mala pinta, porque al final sabes que son jugadores de asociarse, de llegar y que tienen buena finalización, con lo cual pues no estaría mal sobre el papel. Aquí vemos la primera imagen de lo que vamos a ver, fijaros ahí pues esa defensa de 3, aquí por ejemplo era Marcos Llorente el que se quedaba más cerrado, pero ya os digo, normalmente pues era Rodri el que se mete entre centrales y Marcos Llorente más abierto, y ese 4-3-3 bien claro, con Oyarzábal, Ferran Torres y Gavi de extremo izquierdo. Vamos aquí a una de las imágenes donde se ve claro, fijaros aquí que he puesto los circulitos, los 6 jugadores que están por dentro. Bueno, aquí vamos a ver a nivel estructural, y ahora con otras imágenes vamos a ir donde realmente está el problema. Aquí fijaros que está bien, España está bien abierta, hay posibles líneas de pase, hay jugadores en intermedias que están muy estáticos, que aquí es donde está el problema realmente, pero esto a nivel estructural pues no tiene por qué ser malo, pero eso sí, que sean buenos estructuralmente no significa que la ejecución sea buena, y ahora vamos a ir a ver el problema real de este sistema de juego que planteó España contra Cabo Verde, que desde mi punto de vista fue muy plano, muy lento y cero agresivo. Fijaos aquí en esta imagen que vamos a ver ahora, que tiene el balón Rodri. Esta es una jugada que, si no recuerdo mal, acaba con un centro, una finalización de Cucurella, donde las líneas de pase que hay en esos jugadores interiores, fijaos que los jugadores que hay por dentro no están en línea de pase. Igual Gavi está en una mini línea de pase, pero justo además está el árbitro por en medio y no se podría considerar una línea de pase clara. Y aquí lo que pasa es que Cabo Verde te está eliminando a esos 4 jugadores que tú tienes detrás de balón. No hay un espacio, no hay un desmarque claro, no hay un jugador que venga a pie, uno que rompa una pared, un movimiento de querer finalizar, sino hay un movimiento de querer tocar el balón, mover de lado a lado. Somos muy buenos, somos España, somos el equipo del tiki-taka, pero esta no es la realidad. La realidad es que estás en un mundial, los goles van a determinar si pasas primero, si pasas segundo o si quedas eliminado, y cuando te vayas a una eliminatoria, esto contra Marruecos en su día ya nos pasó muy caro. Llegamos a 0-0 con Marruecos, el tiki-taka de lado a lado, pocas finalizaciones, y los penaltis te vas para casa. Estamos en un torneo en el que hay que ser muchísimo más vertical y sobre todo agresivo en el sentido de llegar a la zona de 3/4, finalizar, una dejada de cara, finalizar. No tengo nada claro, oye, un centrito que saque un córner, que tal, que al final las finalizaciones vayan siendo de alguna más mala y otra más buena, pero que constantemente estés finalizando. Y la sensación es que España apenas finalizó. Yo creo que sí que sabemos que pues hay varios chutes de España y hay alguna ocasión así un poquito más clara, pero la sensación es que si es contra Alemania, es contra Argentina o Brasil, que son grandes selecciones, oye, pues está bien porque es un rival que te exige mucho. Pues si estás jugando contra un rival que a priori es bastante inferior a ti, pues tendrías que haberle chutado 20-25 veces a puerta como mínimo. Aquí vemos esta jugada, aquí es lo que veníamos viendo de antes, ¿vale? Rodri aquí juega con Gavi y Gavi rompe a Cucurella, y fijaos que solo Gavi rompe al espacio. En esta jugada que estamos viendo antes, donde hay 5 jugadores que están fuera de la ecuación del partido, cuando recibe Cucurella, solo rompe Gavi al espacio. Fijaros, Oyarzábal emparejado con su marca, Ferran Torres que no rompe, Fabián por dentro también emparejado con su marca. Nadie aparece en el espacio de dentro para poderle dar una salida clara. Entonces, a España era llevar de lado a lado, no hacer nada, no poner centros, no finalizar, no romper, y se hizo un partido muy lento y muy monótono. Aquí, otra de las claves, que es lo que estábamos viendo, jugada en la que rompe Cucurella al espacio. Fijaos que Gavi hace el movimiento este de venir, que aquí es lo que tiene que hacer España. Uno viene a recibir, uno rompe. ¿Para qué? Para crear dudas. Fijaos los 3 jugadores que están señalados con el circulito. Oyarzábal, creo que 30 minutos sin tocar balón. Fijaos, es que es muy sencillo.
¿Cómo va a tocar balón si está todo el rato marcado por dos jugadores y no hay ningún movimiento de venir a recibir a pie? Oyarzabal, que es un jugador que además se mueve muy bien entre líneas. Por ejemplo, en esta jugada que estamos viendo aquí, Oyarzabal viene, rompe Ferran Torres, se abre un poquito Rodri, que haya un poquito de desajuste en Cabo Verde. Es que Cabo Verde parecía que estuviera dando máster en cómo defender área propia, en cómo encerrarte atrás para que el rival no pueda finalizar. Y la realidad no es que Cabo Verde hiciera un máster de cómo defender, es que España hizo un máster en cómo no atacar. Y aquí lo vemos, fijaros que es que no hay líneas de pase. Realmente están todos por detrás de balón, nadie está en línea de pase, no hay buenos perfiles para poder hacer un control y orientar hacia portería, y es un ataque muy simple y muy fácil de defender. Y si no tienes a Lamine Yamal o no tienes un jugador que en un 1 para 1 te pueda sacar una finalización fácil, pues esto te vas a tirar así, pues como pasó en 90 minutos, y apenas vas a tener ocasiones. El jugador que más rompió a la espalda fue Cucurella, que es un jugador que, oye, que sí, que es un lateral rompedor a la espalda, pero que no es su función dentro del equipo, que se supone que pones a extremos, a un media punta y a un punta, que también son buenos en eso y no lo hacen durante el partido. Fijaros aquí, lo que os comento, la misma jugada vista desde otro lado. Nadie rompe a la espalda, que es lo que estábamos viendo con Cucurella en la anterior imagen, y lo que os digo, ningún jugador en esos espacios en blanco. ¿Qué es lo que te determina estos espacios en blanco? Poder descargar de cara y finalizar. Si tú, por ejemplo, en esta jugada pones a Rodri por un lado y pones a Gavi por el otro lado, en esa zona, los tres jugadores, Fabián, Ferran Torres y Oyarzabal, que te ocupen todo ese espacio que te están ocupando ahora 4 jugadores, o incluso Marcos Llorente, tampoco hace falta. O sea, no hace falta tener a 6 jugadores en la frontal del área rival y que de esos 6 solo uno te ofrezca una línea de pase real para generar algo. Oye, pues es tan sencillo como ocupar estas zonas, juego, descargo de cara, y a partir de aquí, oye, me recibe Gavi con balón en una descargada de cara y me rompen Cucurella y Oyarzabal el espacio. ¿Qué es lo que va a hacer la defensa rival? Lo más probable, seguir a los dos que rompen. Oye, si tienes a Gavi, tienes a Ferran Torres que tiene buen disparo, tienes a Rodri que tiene buen disparo, Pedri tiene buen disparo, los dos centrales tienen buen golpeo. Oye, finaliza desde ahí. Obliga a que el rival tenga que salir a taparte el tiro, o pícame una a la espalda en 3 o 4 jugadores que rompan el espacio. Si rompe uno el espacio, estamos dependiendo de que el que rompa bien, que no se metan fuera de juego, que el pase salga bien. O sea, son demasiados factores en los que no puedes ir tan tranquilo, y menos en un partido que estamos hablando de un debut en un mundial, que no estamos hablando de un amistoso de selecciones, que aquí es donde viene el problema de España, que es que de los últimos 3 partidos hemos ganado 1 y hemos empatado 2. Y a ver, si pues estuviéramos hablando lo que hablamos, ¿no? Que fueran selecciones top mundial, pues lo podrías entender. Pero es que cuidado, las 3 selecciones con las que te has enfrentado: Irak, Perú y Cabo Verde. O sea, no por desmerecer a estos países, porque hay jugadores increíbles en todos estos países, pero no son países que tengan que estar en el top mundial de selecciones. Que es que vamos con el cartel de favoritos y no somos favoritos para nada. Es que no somos ni favoritos para ganar la fase de grupos. Y aún hemos tenido suerte que Arabia Saudí y Uruguay han empatado. Y estamos ahí, pues en un principio en el que todos tenemos un puntito y nos quedan 2 partidos para poder pasar como primeros de grupo. Pero que en teoría de los 3, Cabo Verde era el más flojito. Y aquí la gente estaba hablando de 4 ceros, de 6 ceros. Señores, 7 paradas del portero, es decir, 7 tiros a puerta en verdad, que no han sido 25, que han sido 7, que lo vamos a pasar muy mal, Y es Cabo Verde, que no es una selección extremadamente popular. Vamos a ver qué es lo que nos pasa de aquí en adelante si no mejoramos esto. Aquí otra imagen, 3/4 de lo mismo, ¿vale? Otra vez que Cucurella rompe. Fijaros cómo hay 3 jugadores detrás de la línea de pase de Rodri que no están en disposición de venir a recibir un balón. Oye, Oyarzabal, ábrete un poquito, que si jugamos con Fabián podamos filtrar contigo. Ferran, ábrete un poquito, desaparece esta zona, que estábamos en 3/4 de campo sin poder finalizar. Moveros un poco, abrir, romper, generar 2 contra 1, meter. No queremos meter centros por arriba porque Cabo Verde es más físico que nosotros, porque no tenemos un rematador, vale. Llega a línea de fondo y mete un pase atrás. Que es que creo que hay una así en todo el partido, o hay 2 así en todo el partido, y esto es, porque vamos, tuquitaca, tiquitaca, jugar, cerquita, pared, filtro, quiero llegar al área pequeña y picársela al portero. No, mete 5 y cuando haya metido 5, ¿quieres hacer esto? Haz esto.
pero que en una contra te pillan medio mal y te meten gol, que hay un córner que para Unai Simón en el minuto 90, que hay una jugada que porque es Cabo Verde y el chute le sale que es fuera del estadio, que si es un jugador con talento y que le pega bien a la bola en esa contra, nos vamos con un 1-0 para casa y al final esto es preocupante de hoy. Aquí, fijaros, misma imagen vista desde el aéreo a nivel estructural, lo que os digo, 6 jugadores juntos. 2 jugadores que vamos a poner que están en los picos del área. 2 jugadores atrás, que esto perfecto aquí. Bueno, al final es normal que te tengas esta situación cuando el rival se te está encerrando atrás. ¿Dónde está el problema? Fijaros el espacio que hay entre Cucurella, ¿vale? Esta especie de pentágono que hay con los 2 centrales y con Marcos Llorente. Pues este es el mapa de calor, seguramente, de Cabo Verde. Solo tienes que defender esto. ¿Por qué? Porque España está aquí. Y como no hay un desmarque de ruptura, como no hay cambios de posición, porque en esta misma jugada, con que Oyarzábal venga, Ferran rompa, si no conseguimos girar, que venga Gavi, que rompa Pedri al espacio, que si se mete Cucurella por dentro, se abra Gavi y que hayan cambios, desajustes en el equipo rival. Pero fijaos qué fácil es de defender. Es que Cabo Verde no sufrió en ningún momento. Y a nivel estructural esto es muy bonito, pero a nivel funcional no es nada funcional. Aquí otra imagen a nivel estructural con mucho más espacio, cuando hay más espacio de balón. Fijaros, otra vez, ¿quién es el único jugador que está rompiendo el espacio? Cucurella. Aquí, oye, ¿quieres jugar a pie? Me parece perfecto, pero ¿qué quieres generar cuando juegas a pie? Porque al final estamos vendiendo que el fútbol es el tiki-taka, que es el mover, que... No, el fútbol es atacar espacios. Principalmente es eso. Y a partir de aquí, ¿cómo puedes atacar espacios? Pues puedes hacerlo a través de pases cortos, a través de conducciones, a través de desplazamientos en largo, a través de regates. Ya si nos metemos con tercer hombres y tal, que no deja de ser combinaciones de pases, pues también con combinaciones de pases, pero se trata de atacar espacios. ¿Para qué? Para llegar a un espacio de finalización. España no atacó espacios y España no llegó a espacios de finalización. Estuvo en una zona alta del campo, pero no hubo una intención de finalización en ningún momento. Yo no veía la sensación de que en cualquier momento metíamos goles. Es que la segunda parte, yo creo que a todos los españoles nos pasó lo mismo, que en el minuto 50 de partido estábamos pidiendo cambios. No había cambios. Y ha llegado un momento que el partido es que daba igual verlo. Si es que era ver la misma imagen una y otra vez, y con la sensación de que no iba a pasar nada. Y así fue. Fijaos aquí. Oye, conduce, rompe, fija, que haya cambios de posición. Y esto no pasó en ningún momento. Esto al final es lo que nos lleva a empatar con Cabo Verde. Aquí, otra de las preocupaciones que yo tengo con todo esto. Situación de área, situación de finalización, lo que venimos hablando, ¿no? Ocupar espacios, vale, perfecto. Llegas a un espacio de finalización, has llegado por fuera. Fijaros que llegamos por fuera con Cucurella cuando no fuimos un equipo con amplitud. Si hubiéramos sido un equipo amplio, con dobladas, con llegadas por fuera, centros, pases atrás, dejadas de frente, seguramente hubiéramos tenido 6, 7, 8 tiros en frontal de área o en punto de penalti, como el que tiene Ferran Torres, que si no recuerdo mal es esta jugada, pero solo tenemos 1 o 2 en todo el partido. Y ese es el problema. Aquí Cucurella llega a la zona de remate. ¿Y dónde está el problema? 3 jugadores a zona de remate. Estamos hablando que estás atacando con una línea de 6, que lo hemos visto antes en pantalla. Estás acumulando 6 tíos en la frontal del área rival. Y cuando llegas a la zona de finalización, cuando llega el momento de la verdad de meter el gol, entras con 2, porque Gavi está yendo al primer palo y los otros 2 al segundo palo. La zona de la frontal del área no está bien ocupada. Sí que tenemos a Fabián y a Rodri en ese lado cercano a Cucurella, que oye, Fabián lo puedo entender, o Pedri, creo que es, para poder ofrecer una salida atrás por si no puedes hacer el centro, pero es que luego no hay nadie. En la frontal de área. Oye, que es muy sencillo. Pase atrás, finito, que sale despejado el balón, pues recuperamos y volvemos a atacar. Oye, que sacamos un córner. Que no conseguimos rematar, pero hay una segunda jugada, una descargadita de cara. ¿Cuántos goles han habido de este estilo en una sola temporada? Si es que cada jornada hay goles de estos. Pues vamos a buscar esto contra equipos que se te encierren. Llegó por fuera, meto centro raso, sacó córner, sacó una segunda jugadita, sacó un rebote y ahí finalizo. Oye, y chuta 20, 15, 30 veces. Si sabes que con uno ya te sirve. Pero genera veces, porque si dependes de una vez que chutes, seguramente esa vez que chutes será mala o muy mala. Y eso es lo que pasó contra Cabo Verde.
Aquí, jugada de la segunda parte, Pedri pone un balón, aquí llegamos a un espacio, fijaos que la ocupación es bastante parecida, pero con algo más de sentido, porque aquí los 4 jugadores que hay cerca del balón, Rodri es el único que no está en una línea de pase clara, pero fijaros que en un pase de Gavi dejo a Rodri, dejas a Rodri en zona de finalización, y luego tienes 2 tíos que te están entrando a rematar y que te están entrando a rematar. ¿Qué es que ya lo dice la jugada? Están haciendo un desmarque de ruptura. En toda la primera parte, Cucurella creo que hace 3 o 4 desmarques de ruptura y Gavi hace 1 o 2. Y aquí, en esta segunda parte, que casi es un golazo de Fabián o de Dani Olmo, no recuerdo bien ahora quién es de los dos, picamos a la espalda y entramos. Y lo mismo, solo 2 jugadores. Cuando te has pasado toda la primera parte con 6 jugadores en área rival. Aquí la amplitud es mucho más amplia, se van a dar muchos más espacios. Oye, genera esto. Pero no lo generes una vez, porque esta jugada se da una vez. Genérala 15 veces. Mete 15 balones así. Mete 15 balones por banda de balón rasito. Mete 15 chutes desde fuera del área. Es que son muchas ocasiones. Ahora, si todo es tocar y en una, porque me inspiro, pego a la picadita, es que estamos dependiendo de que esa una sea buena y sin tener un delantero que sea un rematador puro. Que hoy Zabal es más un jugador de venir, de asociarse, de atacar espaldas, que tampoco pues no participó en ninguna de esas facetas del juego. Aquí, fijaros, jugada ya con Lamine Yamal. Esto es un centro de Lamine Yamal. Yo puedo entender que todo el espacio que hay ahí para que Lamine Yamal se pueda meter dentro y buscar esa finalización suya, lo puedo entender perfectamente, ya que no voy a meter. Es más, ole, porque se hizo así. Marcos Llorente, a pie, cuando ya tiene a Cubarsí ahí y nadie te está presionando. Oye, dóblale, genérale dudas al lateral, que es que está en un 3 para 1 Lamine Yamal, que Lamine Yamal es muy bueno, que es la puta hostia, pero que no te va a hacer esto cada partido y no te va a meter 15 goles así, que te va a meter 1 o 2 en todo el mundial. Todo lo demás es lo que genera para el equipo, pero el equipo no le genera nada a él. Fijaos, el espacio que está aquí señalado con el circulito blanco es porque nadie ataca esa zona, nadie ataca ese espacio. Sí que es verdad que aquí hay 4 jugadores al remate. Esta es la que pone Lamine Yamal, que peina a Merino y que le queda a Cucurella, que remata con la cabeza, pero que le queda bastante sencillita al portero. Lo he dicho, si es una, pues dependes de que en esa una salga todo bien. No sale todo bien, no metes gol. Y aquí ya estábamos a la desesperada, hay que atacar. No, esto es del minuto 1. Y aquí me falta un jugador que ataque ese espacio, o el espacio más de fuera siendo el lateral el que dobla. Pero aquí, Mikel Merino puede romper, Dani Olmo puede romper ahí, a esa zona. Y luego, 2-3 jugadores para que pueda girar Lamine Yamal, como está pasando aquí, y el resto a área. Ahora aquí tiene un poquito de sentido, pero aún así, muy plano, muy a Lamine Yamal, y Lamine Yamal en los últimos minutos nos resuelve el partido. Que Lamine Yamal es un jugador con mucho desborde, que es un jugador muy bueno, pero que no es todavía un jugador goleador que vaya a quedar pichichi cada temporada. Entonces, hay que darle también su tiempo a Lamine Yamal, que viene de lesión. Entonces, igual hubiera sido mejor meter a Alex Baena, que juega de extremo, a Víctor Muñoz, que también juega de extremo, tienen mucho más 1 para 1 y vienen con más ritmo de competición. Y metes a Gavi, que viene sin ritmo de competición, Ferran, que no tiene 1 para 1, y luego, eso sí, que Nico y Lamine te lo resuelvan. Las cosas no funcionan así. Y para acabar, volvemos a la primera imagen que hemos visto al principio del vídeo, volvemos a este 11 titular, y a mí aquí lo que me preocupa de todo esto, que no lo he querido comentar al principio del vídeo porque lo quería dejar para el final, son los cambios. Rodri, minuto 87. El partido de Rodri es horrible. Es un jugador talla mundial, es un balón de oro, pero no está en su mejor momento. No hay ningún problema. Metes a Pedri de pivote, metes a Fabián más de interior, que te está haciendo falta un jugador que finalice bien desde fuera, y Fabián tiene un golpeo que da miedo, y puedes meter a Gavi de interior y Dani Olmo de extremo. No tienes que meter ningún cambio grande. Y tú ahí metes a Gavi más por dentro, que se va a sentir más cómodo, que se puede asociar mucho más con Mikel Oyarzabal y que dé algo al equipo. Los primeros cambios son en el 71 y son Fabián y Gavi. Que Fabián está bien, que Fabián viene de ser titular ganando una Champions, que no es un jugador que venga de lesión, que no es un jugador que venga de rendir mal, que viene de la Champions del PSG, que ha ganado 2 Champions seguidas, que es un jugador que tiene muchísimo talento y que te va a dar mucho en esa zona de 3/4, que es un tío que llega bien, que tiene gol. Cambia a Ferran Torres, que no se fue ni de su sombra, que no hizo ningún regate, y mete a un jugador regateador. Puedes meter a Alex Baena, puedes meter a Dani Olmo,
puedes meter a Víctor Muñoz, pero mételos en el 60, en el 55, no los metas en el 70 y en el 87. Es que ni siquiera gastamos todos los cambios. Es que con esta sensación de, oye, no estamos rematando, no estamos llegando a puerta, oye, mete a Borja Iglesias de punta, Mikel Oyarzabal de media punta, Mikel Merino y Pedri, si quieres. Y luego pones a dos rematadores, o sea, a dos centradores por fuera. Va, te lo puedo comprar. Pero que haya un sentido en lo que se está haciendo. Que es que si no somos capaces de actuar contra Cabo Verde, que es una selección que no te exige y que te da tiempo y tiempo y tiempo, cuando empecemos a jugar contra selecciones que tengan mucho más nivel, las decisiones de tomarlas en el 50 o en el 60 es que va a ser determinante. Entonces, hay que hacer un cambio de chip, darse cuenta que estamos en un mundial, de que la gente está cambiando toda su organización para ver a España en el mundial, que nos estamos dejando un dineral en camisetas que cuestan un 10% del sueldo medio de España para tener una camisetita. Y van y hacen esto, que te sientes ridículo después de haberte ido y haber programado tu día para poder irte a un bar o poder ver con los colegas en casa el partido. Qué mínimo que dar gusto de ver el fútbol. Y fue aburrido y plano. O sea, no creo que haya nadie que se viera el partido hasta el minuto 90 con tensión. Creo que todo el mundo, a partir del minuto 50, sabía que esta historia ya no la sabíamos. Y que es lo mismo de todos los mundiales. Hay que ir ahí a ganar, a ser agresivos, a querer dar cátedra de fútbol. No a querer dar cátedra de cómo dar un pase. Que control y pase lo hacen los prebenjamines, cuando tienen 5 o 6 años. En la élite se rinde, se juega fútbol, se rompe el espacio, se finaliza, se meten goles extraordinarios, pero no se hace esto. Así que bueno, dejad en los comentarios qué os pareció el partido de España. Puedo imaginar la opinión de todo el mundo. Es bastante esperanzador realmente lo que se ve aquí, porque a nivel estructural, ya os digo, es bastante bueno lo que hizo España. Falta tener un poquito de intención de atacar espacios y un poquito de saber resolver este tipo de situaciones, que al final son jugadores que la mayoría de sus partidos se ven en este tipo de situaciones. O sea, al final, Ferran Torres, Gavi, Pedri, con el Barça muchas veces se encuentran equipos que les encierran. Fabián, con el PSG, también te encuentras equipos que te encierran. Igual Rodri, pues oye, el Manchester City está en un año más de transición, no ha sido su mejor año, pero bueno, también es un jugador que ha estado acostumbrado durante toda su carrera a que los equipos se les encierran. Pues saber cómo romper este tipo de defensas, que también es muy importante. Y luego, oye, ser más atacantes. Y vamos a ver qué nos espera en ese segundo partido de clasificación. Esperemos poder conseguir la victoria, ya que son 3 victorias, si no recuerdo mal, la estadística desde el Mundial de 2010. Tenemos un problema bastante grande. Creo que para callar bocas lo suyo sería ganar los 2 que quedan, irte a fase de grupos con buenas sensaciones y que esto sea un mero trámite, en vez de dedicarnos a hacer tantas especulaciones, que si en 2010 se ganó, que si no sé qué, que si mi prima en 2010 también se compró una Bamba Nike. Esto no es fútbol. Esto está muy bien para luego, si sale todo, decir oh. Pero el fútbol es atacar espacios y el fútbol es ser agresivo. Y eso es lo que nos hace falta. Menos especulaciones y más querer realmente mostrar que somos favoritos. Uno es favorito cuando los demás te tienen como favorito, no cuando tú eres el favorito. Nos vemos en el próximo vídeo.